Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo de esta semana, 22 al 28 de marzo. El sol está en tu signo. Recuerda que la semana pasada les hice el año nuevo solar, así que estamos en una temporada de Aries que viene con todo. Vamos a tener próximamente a Mercurio y a Marte dándose unos besitos aquí en tu signo, así que tienes que estar muy pendiente de toda la energía disponible. Vamos a tener Stellium en Aries, no es un Stellium cualquiera, porque la energía de Neptuno y Saturno tiende a ser bastante nueva para nosotros. No solo por ellos es lo que significa, sino por los tránsitos que se están dando en el cielo. Así que para los arianos, bueno, feliz inicio de temporada, bendecida temporada de Aries para ustedes. Tu palabra clave es escuchar, así que antes de responder y antes de reaccionar, lo mejor que puedes hacer es escuchar. Vamos a ver tu número de la semana. Recuerda, como siempre, suscribirte y activar las notificaciones. Este es un horóscopo bien orientado hacia el crecimiento y desarrollo personal. Número 78, carrera espiritual, todo lo que tenga que ver con la meditación, afirmaciones, si te gustan los temas de manifestación, si te gustan los temas de, qué sé yo, meditar, numerología, tarot, astrología inclusive. Esto va a ser una buena semana para ver qué hay por ahí. Con respecto al tarot, esta semana las cartas vienen hablando viene una torre, así que cuidado. Una torre que tiene que ver con un tema de un viaje, un carro, un movimiento, algo que hay que planificar mejor, o a lo mejor ni siquiera tienes que planificarlo mejor, sino que tienes que cuidar los detalles. Viene un cambio para ti energético importante, trata de mantener la vibración alta, por eso te está saliendo carrera espiritual, porque temas como ser positivo, imaginarte el mejor resultado posible, imaginar que las cosas salen bien, va a ser necesario para ti esta semana. Hay preocupaciones, veo como una preocupación, porque es que está la suma sacerdotisa ahí como que estoy preocupado, hay algo que me está haciendo tiqui-tiqui en el oído, me siento perdido, me siento confundido, y el orden y la organización va a venir de ti mismo. No puedes esperar que pase, no sé, pase un pajarito y tú digas, ay, bueno, ahora se acomodó. No lo puedes ver así. Tienes que buscar la manera de organizar tus asuntos, sobre todo los que te puedan estar generando algún tipo de ansiedad o algún tipo de angustia, organizar tus asuntos esta semana y empoderarte desde ahí. De hecho, el emperador te está diciendo, epa, aterriza, tú tienes el talento, tienes la inteligencia, tienes las herramientas, lo que se necesita para buscar un movimiento y una solución. No te escondas, no te encierres, no te encueves, al contrario, sal, organízate, sal, y hay que buscar la manera de acallar un poco los pensamientos negativos, los miedos y las inseguridades. Recuerden que la misma mente que crea el escenario negativo puede crear el escenario positivo, entonces inclinemos la balanza para este lado. La salud te está pidiendo descanso, te ves agotado, te ves cansado o drenado, y es muy importante que descanses, que te tomes el tiempo para hacer algo que tú realmente quieras, echarte a no hacer nada, te echas en el sofá, ves la televisión, te haces una siesta, o te vas a caminar a un parque, pero es a caminar por recreación. Actividades como esa lo está requiriendo tu cuerpo. El dinero, las sociedades van a estar bien aspectadas esta semana. Veo dinero que llega, se ve la oportunidad de tener ingresos adicionales. Acá también, para los que están buscando trabajo, habla con un contacto, habla con un amigo. No dejes de mover las redes de contacto para conseguir un empleo, pero esta semana deberías estar teniendo una entrevista bien interesante que te va a dejar así como con un gustico a esperanza sabroso. Los trabajadores y emprendedores, hay que trabajar en equipo, hay que escuchar las ideas de los demás, hay que ser colaboradores. Entender el entorno en el que te estás moviendo va a ser muy importante esta semana. Mantente apegado a tu ética y a tus valores morales. Tu intuición te va a dar una señal esta semana, así que atento y escúchalo en temas de dinero y trabajo. El amor, conversaciones importantes que hay que sostener esta semana. Ya Mercurio está directo y mañana arranca el movimiento como tal. Él está directo, está estacionado en el grado 8 de Piscis,
pero mañana 23 es que va a empezar como a moverse, entonces se abre un camino para tener conversaciones, para lograr acuerdos, para negociar algo que esté pendiente con la pareja, ¿ok? O algo que tengan que decidir o definir en la pareja. Y se llega a un acuerdo importante. La pareja va a estar bien aspectada esta semana, hay comunicación, hay acuerdo, hay entendimiento. Y los que están solteros los veo deslumbrándose por alguien que llega, llama poderosamente tu atención. Vas a estar así como que deslumbrado por una persona o tú vas a deslumbrar a alguien. En todo caso, es positivo salir con una persona. Anclaje para Aries, para que lo escribas en los comentarios. Soy valiente. Escríbelo así. Soy valiente. Para lo que tú quieras, Aries. Pero sé valiente. Además que tienes el sol. El sol está en su signo de exaltación. ¿Qué significa eso? Es como decir que el sol está alborotado. Entonces hay que aprovechar la energía para concretar, para poder iniciar. Acuérdate que Aries es el signo cardinal, es el que inicia, iniciar, concretar, avanzar. Entonces, sé valiente para emprender o iniciar lo que necesites hacer. Así que escríbalo en los comentarios. Soy valiente. Vamos a ver aquí tu arcángel de la semana. Recuerda que si quieres que te felicite por tu cumpleaños, tienes que dejármelo en los comentarios. No felicité a nadie porque no se me vino a nadie a la cabeza. Miguel te dice, ¿sabes exactamente qué hacer? Usa el beneficio de la experiencia. Es un tiempo para tu carrera más que para las relaciones. Así que hay que enfocarse en la parte profesional esta semana. Vamos a ver tu afirmación. Siempre hay una solución para el bien superior. Mira que viene un poco alineado, Aries. Siempre hay solución para el bien superior. Me parece que viene un poco alineado con algo, pendientes ahí esta semana. Recuerda, la mente que crea un escenario negativo, crea un escenario positivo. Sé valiente porque se necesita valentía para crear el escenario positivo. Yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto.